Damos la bienvenida y nos da la bienvenida además el rector de la Basílica de los Dolores de Soriano, el padre Fidencio Servín León. Damos la bienvenida a todos los sacerdotes, párrocos, vicarios y religiosos que colaboramos en este pastoreo del rebaño del Señor en la diócesis de Querétaro. Pónganse de pie los sacerdotes. Muy bien. Damos la bienvenida a todas las religiosas y religiosos que colaboran en la diócesis de Querétaro. Un fuerte aplauso. Damos la bienvenida a Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, obispo de la diócesis de Querétaro. Bien, los moderadores esperan un breve momentito. Ahora les va a tocar de cerca presenciar todo esto, pues tienen esa dicha por ser moderadores de consejos. Bienvenidos. Bueno, nos han dado una indicación que mientras se pueden sentar en estas sillitas que están acá arriba para que estén listos para cuando se abra la puerta santa. Por favor. Damos la palabra al vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Querétaro. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien bendecidos por el Señor. Y Santa María de los Dolores de Soriano, nuestra patrona diocesana. Quiero ubicar este momento con el objetivo que nos hemos propuesto y que nos ha reunido en esta mañana. Celebrar el inicio del año jubilar mariano por el 50 aniversario del patrocinio de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano sobre la diócesis de Querétaro y dar inicio formal al estudio y reflexión del proyecto global de pastoral 2031-2033 en toda nuestra diócesis. Por tal motivo, con este objetivo, vamos a tener dos momentos, como ya decíamos, señor Faustino, en la mañana, de formación, de estudio, que sea un impulso precisamente para que todos como Iglesia diocesana festejemos y agradezcamos al Señor todas las bendiciones que nos ha concedido en este caminar diocesano. El año pasado nuestros obispos nos ofrecieron este gran regalo, este proyecto global de pastoral que presenta ahora Monseñor Faustino, y que en ese momento también ya hemos hecho un caminar, un recorrido desde nuestra provincia Bajío, desde nuestra diócesis, con nuestro presbiterio, y ahora de un modo formal queremos dar inicio a este estudio. Como saben, en esta cuarta etapa de nuestro plan diocesano nos hemos propuesto estudiar 3 acciones, 3 cursos, para garantizar nuestro proceso diocesano de evangelización. Y en este primer periodo de nuestro plan, sabemos que la prioridad permanente son los adolescentes y los jóvenes. Y estaremos estudiando y retomando también esta iniciativa del proyecto Misión Joven. Y es importante también la formación de los discípulos misioneros en el área pastoral. Estaremos también estudiando el curso básico número 3. Por lo tanto, uno de los cursos, ojalá que permee y llegue a todas las fuerzas vivas de la parroquia. Y esa es la tarea que nos vamos a llevar, de recibir esta reflexión, este regalo, pero que también después lo podamos compartir con los demás hermanos. Vamos a pedirle en este primer momento al Padre Miguel Virula que nos comparta esta reflexión para que podamos ubicar cuáles han sido las etapas, los momentos que llevamos ya recorridos en nuestro caminar diocesano. Después vamos a tener la presencia del Padre Israel Arbizu, que nos ubicará concretamente en la importancia de este año jubilar mariano. Así terminaremos el momento de formación y pasaremos al momento culmen de este encuentro diocesano, nuestra celebración eucarística, que tendrá diferentes matices, diferentes momentos celebrativos, donde de forma vamos a dar este inicio a nuestro año jubilar mariano. Vamos a recibir entonces al Padre Miguel Virula con esta reflexión
del PGP en nuestro caminar diocesano de pastoral. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días al señor obispo, a los sacerdotes. Gracias al padre Rogelio por su confianza en compartir este pequeño tema. El tema se titula La ruta del Plan Global de Pastoral en nuestro caminar pastoral diocesano. La Conferencia Episcopal de México presentó este proyecto global de pastoral del 2031 al 2033, teniendo como motivación principal hacia el encuentro de Jesucristo Redentor y bajo la mirada amorosa de Santa María Guadalupe. Aprobado este plan, este proyecto, por los obispos de la conferencia que se reunieron en la asamblea plenaria el año pasado. No tenemos que olvidar señalar que este proyecto quiere y es fruto de la conmemoración de dos grandes acontecimientos de nuestra fe, que estamos próximos a celebrar, a saber, en el 2031 se festejarán 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, y en el 2033 se conmemoran 2000 años de la redención cristiana tras la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Estos dos acontecimientos son los que articulan en sí mismos el proyecto global de pastoral. Dicen los obispos, con mucha esperanza entregamos un proyecto global de pastoral hacia el 2031-2033, elaborado arduamente y que hemos aprobado en esta asamblea. Los obispos afirman que se han dejado interpelar por la realidad, contemplándola con ojos y corazón de pastores, porque sabemos, eso es y forma parte primordial de su ministerio, los ojos y el corazón de pastores. Siempre se tiene que tener presente tanto en el episcopado como en el presbiterado, en el diaconado, el pastoreo como la principal motivación del ministerio. Asimismo, los obispos indican que ante los cambios de los nuevos modelos antropológicos que se manifiestan cada vez más en la sociedad, este proyecto global tiene como objetivo responder a la pregunta de qué significa ser discípulo de Jesucristo en México. Y es una pregunta fundamental y esencial que cada uno de nosotros, fieles cristianos, nos hemos de hacer. Desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia comunidad parroquial, ¿qué significa ser discípulo de Jesucristo en esa realidad concreta? Y después del acontecimiento guadalupano y de la redención cristiana. Ese discípulo de Jesucristo, creo que tiene en primer lugar que aceptar la propuesta de Jesús de la no violencia. El discípulo de Jesucristo en el hoy y en el ahora tiene que aceptar la propuesta de Jesús de la no división y la búsqueda concreta de la unidad. Tener presente también que Cristo es el protagonista y por lo tanto aquel que camina como discípulo de Jesucristo no se convierte nunca en antagonista. Y de igual forma, el discípulo es consciente de no buscar el aplauso humano, sino más bien ser cooperador de la instauración del reino de Dios y de esta forma llevar su discipulado siempre siguiendo las huellas de Jesús. Por eso, en este proyecto global de pastoral, dicen los obispos, anhelamos y queremos ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. En este desafío de anunciar y construir, se ha de buscar dar muestras de misericordia. Se construye sobre la base de la misericordia, evitando descartar a personas, dañar el ambiente y querer imponerse a cualquier precio. Anunciar y construir la dignidad humana comienza, por lo tanto, dando estas muestras de misericordia. Por eso, el discípulo no es un simple simpatizante, sino aquel que camina tras las huellas de Jesús. Y por eso la Iglesia quiere, de igual forma, comprometerse con la paz y las causas sociales, renovando nuestra acción misionera y evangelizadora, para ser testigos compasivos de la misericordia de Dios, comenzando con propia experiencia. Por otra parte, este proyecto global de pastoral se propone como una forma eficaz
de hacer operativas las estructuras e instancias eclesiales, ya que busca ser una expresión de la unidad y de la colegialidad entre nosotros, dirán los obispos, destacando que desean vibrar siempre en estos dos principios teológicos que lo han animado: la colegialidad y la comunión de las iglesias al interno de la conferencia episcopal. Colegialidad y comunión, siempre animados por ese deseo con que animó San Juan Pablo II y concretamente con su petición a la iglesia: colegialidad y comunión. Se trata pues de un proyecto en el que se quiere involucrar plenamente en todas las fases de la elaboración y ejecución a los fieles laicos, a los consagrados y a las consagradas, a los diáconos y a todos los presbíteros de nuestro amado país, sin pretender, esto es clave para todos, sin pretender en modo alguno atropellar, suplantar o nulificar lo que cada diócesis hace, sino al contrario, proporcionar criterios de acción que faciliten la eficacia en esas tareas, mediante un ejercicio pastoral más coordinado. El proyecto global de pastoral no quiere ser una sustitución de los planes diocesanos que cada diócesis ya lleva en camino, sino al contrario, quiere ser su complemento, nunca el suplemento. Tenemos que entender este proyecto global desde tres partes claves, tal y como se lee en el documento de presentación. Hay que entenderlo como una iniciativa pastoral que se estructuró en tres grandes partes. Una primera parte nos invita a mirar la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y amado por Santa María de Guadalupe, con nuestro corazón pleno de agradecimiento y teniendo siempre presente lo que Dios Padre ha realizado en nuestra patria a lo largo de estos siglos. Esta primera parte quiere ser y es una realidad global en la que se miran las esperanzas, pero también se reconocen las propias heridas de nuestro pueblo y además también damos un vistazo a nuestra propia iglesia particular. Es la mirada del pastor frente a las transformaciones que se observan en este cambio de época, tratando siempre de comprender para poder responder. Comprendiendo las causas, sus alcances, se responde de manera efectiva, pero sobre todo implantando los valores del Evangelio. La segunda parte del proyecto, que se titula Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de Cristo y desde el acontecimiento guadalupano, en la que el foco central se reside en precisar y responder al núcleo problemático que aglutina toda nuestra realidad. Si nos damos cuenta, lleva adelante el mismo método: ver, juzgar y después buscar actuar. Expresar en lo que denominamos el problema antropológico y cultural. Vemos una realidad dañada desde esta perspectiva. Uno de los problemas antropológicos culturales será, por ejemplo, la corrupción, dando continuidad a lo que el Papa Francisco en su visita a México pedía a los obispos: un serio y cualificado proyecto de pastoral que responda a las múltiples situaciones y circunstancias que vive nuestro país y que vive también nuestra iglesia. Por eso los obispos están convencidos de que la humanidad vive en este momento un verdadero y profundo cambio de época, un extraordinario giro histórico que se percibe en todos los campos de la vida humana, arrastrado por un desarrollo científico, el avance de la tecnología, las implicaciones en distintos campos de la naturaleza y de la vida, con la preocupación de que el arribo de esta nueva cultura desdibuje y mutile la figura humana. Por eso, tienen como núcleo fundamental la negación de la primacía del ser humano. Y la última parte de este documento se llama Actuemos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Este tercer capítulo nos plantea un desafío fundamental, a saber, Dios nos está llamando a generar esperanza. ¿Pero cuál esperanza? Esa experiencia del resucitado que trasciende nuestra propia vida y que trasciende nuestra propia existencia. Genera esperanza aquel que centra su vida en aquel que es la misma esperanza. Y además
se fortalece y reconstruye una vida humana más plena para todos sus hijos, de manera particular para aquellos descartados por estos nuevos fenómenos que quieren mandar al suelo la dignidad de la vida humana. Por eso la esperanza y la fortaleza que reconstruye Cristo se refleja en una vida y obviamente en cada persona. En relación a este último punto, los obispos señalan que se trata de una tarea que exige un profundo proceso de conversión, ya que ellos, como pastores de la iglesia, son los primeros que deben dar ejemplo de esa misma conversión. Nos envuelve a todos este llamado a la conversión. Finalmente, la Conferencia Episcopal Mexicana encomienda este proyecto global a la acción amorosa del Padre Bueno y al caminar guía de nuestra Madre Santísima, que con su mirada tierna nos acompaña siempre al encuentro de su Hijo. En esta misma ruta que va marcando el proyecto global, hace unos meses se tuvo aquí en la diócesis una asamblea provincial del Bajío. Esta asamblea provincial era esta parte introductoria precisamente a motivarnos a conocer y estudiar este proyecto global. Con esta reunión y después de haber leído un documento preparatorio que se llama Construcción de vínculos de los diferentes planes diocesanos de pastoral con el proyecto global, los grupos en los que se dividieron las mesas de trabajo dieron varias respuestas y caminos posibles para seguir implementando el proyecto global de pastoral. Una de estas preguntas para reflexionar fue: ¿cómo crees tú que podemos crear un vínculo entre el plan diocesano de pastoral y el proyecto global de pastoral? Entre las muchas respuestas, las principales, me atrevería a decir, fueron tomar en serio este proyecto global. Y al tomar en serio el proyecto implicará siempre no solamente el conocerlo, sino el empezar siempre a buscar su ejecución. Buscar conectar el objetivo del plan diocesano con el proyecto global. Decía alguien, pasar de la vicaría de pastoral a lo parroquial. Subsidios, ayudas, auxilios que ayudan a los fieles y a los pastores a entender mejor este proyecto. Que cada comisión y cada decano tenga claro el proyecto global para iluminar sus propios programas pastorales que han emanado del plan diocesano. Un segundo punto de reflexión era que, a partir de la visión y perspectiva de nuestros obispos, ¿cuáles opciones fortalecen más nuestro caminar diocesano? En primer lugar, habría que hilvanar todo lo que ya tenemos para potenciarlo. Continuar con las visitas pastorales del obispo que dan firmeza al objetivo del plan diocesano de pastoral y que nos recuerdan el deber de la misión permanente, de la formación de pequeñas comunidades. Y también nos decía alguien, prestar atención a la ruptura de comunicación que existe entre las comisiones diocesanas y las parroquias, porque a veces los proyectos, decía alguien, no llegan de la comisión a la parroquia. Y obviamente la conciencia, de la formación permanente de los agentes. En cambio, en el equipo de comisiones diocesanas se comentó, de nueva cuenta, el tema de la formación permanente, el involucrarse todos, el recordar la misión permanente, el tema de una iglesia incluyente, una iglesia evangelizada y evangelizadora, la conversión de nuestra persona a través de la iluminación del Evangelio. Y al final, en el equipo de los decanos hubo estas luces: que la pastoral aterrice en actos concretos en la pastoral social, el conocimiento del plan diocesano y del proyecto global, y no olvidar que estamos en un estado permanente de misión y con impulso renovador. Por ello, el proyecto global nos viene simplemente a dar más luz. Después tuvimos a nivel presbiterio un curso de actualización, en el cual Monseñor Rogelio Cabrera y el Padre David Jasso nos dio este paso al estudio y reflexión del proyecto. Podemos decir que con este primer contacto con el proyecto global se da inicio a una ruta a seguir en nuestra diócesis, pues innegablemente la base siempre va a ser el conocer, el profundizar e ir asumiendo lo que se nos propone desde la conferencia del episcopado. Consideramos que este primer encuentro, esta primera reflexión, tuvo una buena respuesta, la cual creo que confronta nuestra realidad diocesana
pero también la pone en sintonía con el proyecto global a través de la propia reflexión. Repito, recordar que nuestro proyecto global es complemento del plan diocesano, viene a impulsarlo, no viene a suprimirlo. Entre las voces que resonaron en estos días de reflexión y ante los compromisos pastorales que han planteado los obispos, se expresó un sentir. Surge esperanza, aunque surge el reto de sentirnos colaboradores. Al sentirse colaborador, implicará siempre el sentirse con el conocimiento, la profundización y la reflexión del propio proyecto global. Surge el desafío de sacar a la Iglesia de su zona de confort, mostrando el rostro de la caridad y de la misericordia. Así, se comprende que el proyecto global nos da pistas, pero nosotros tendremos que poner actitud, desde estudiarlo hasta el ejecutarlo. Es decir, un compromiso serio y el hecho de buscar siempre su implementación. Tiene que buscar la continuidad en ese conocimiento del proyecto para seguir marcando la ruta que parte precisamente desde las fuerzas pastorales que tiene el obispo en su diócesis. Y el día de hoy, con esta presentación y el inicio de estudio de este proyecto global en toda la diócesis, se volverá fundamental darle la continuidad y la importancia al proyecto global. Tenemos que partir por ir asegurando la asimilación de nuestro plan diocesano de pastoral, que innegablemente se va asimilando, y su continua reflexión a través de la ruta que la diócesis nos va marcando, es decir, los cursos básicos, el manual de funciones y dimensiones, los ecos de la Asamblea Diocesana de Pastoral, para que esto no quede como un simple relleno de hojas. No lleguemos a la Asamblea Diocesana con hojas rellenas, y tampoco dejarnos caer en una especie de bulimia pastoral. Más bien se trata de ir alimentándonos adecuadamente de la pastoral, para que ésta siga un proceso y la pastoral no nos empache. Más bien que tenga una buena digestión pastoral, y esto se manifiesta cuando buscamos seguir un proceso adecuado y nos vamos alimentando de manera precisa a través del proceso que el obispo junto con la vicaría va siempre proponiendo. Por eso, al presentar este proyecto global, necesitamos ser conscientes del caminar pastoral diocesano, de asimilar poco a poco los proyectos pastorales y del trabajo en comunión, tratando de hablar siempre el mismo lenguaje. Creo que nuestros laicos desean con ansias conocer más y más el caminar de la Iglesia, y ellos también nos exigirán más y más, y con ellos juntamente colaborar para que nuestra Iglesia diocesana siga caminando. Por eso, con esta presentación e inicio del estudio del proyecto global, surgirá un compromiso como pastores para ver, juzgar y actuar nuestras realidades concretas, y atrevernos a renunciar a la anorexia pastoral, fiesta cuando descuidamos los procesos pastorales y damos hambre para alimentarnos y alimentar la vida eclesial y pastoral, cayendo en ocasiones en el debilitamiento espiritual de nuestras parroquias, es decir, en una anemia espiritual y pastoral que termina dañando gravemente nuestras comunidades parroquiales. Por eso, el conocimiento y la asimilación de nuestro proyecto, de nuestro plan diocesano, tiene que ayudar a poner mejor actitud para el conocimiento del proyecto, pues este último tiene que convertirse en una fortaleza y no en una debilidad. No se trata solo de vender una idea, sino de descubrir la preocupación de la Iglesia y lo que ella nos va proponiendo. Hermanos todos, no es guachicolearnos la pastoral, ni los planes, para que nos digan que todo va caminando bien. Se trata de ofrecer siempre lo que tenemos. Máscaras, como decía el Papa Francisco, sin demoras, sin ascos y sin miedo. Nuestro aporte a la instauración del reino, a ese reino que nos llama nuestro buen Dios, es precisamente a dar lo que tenemos en nuestras manos, a saber, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, como lo haremos en un momento. Por tanto, al presentar este proyecto y trazar una ruta para la diócesis, tenemos que reconocer las opciones y los compromisos pastorales. Ser pastores
que carguen la valija con rostros y nombres para acercarlos a la salvación. Que el Señor nos conceda siempre discernir, asumir, asimilar y caminar, y preguntarnos siempre cómo lo estamos haciendo, cómo lo queremos hacer y cómo lo queremos implantar, porque la creatividad nos exige a nosotros operatividad. Muchas gracias. Agradecemos al Padre de Iglesia Nacional esta reflexión del proyecto global de pastoral, donde hemos establecido ya una ruta, unos pasos previos, y ojalá que también en nuestras parroquias nos propongamos, como hemos dicho, ¿verdad?, estudiarlo, reflexionarlo y meditarlo, porque es un acontecimiento también de la Iglesia Americana que viene a iluminar e impulsar nuestro trabajo diocesano. Vamos ahora a pedirle al Padre Israel Albizu que nos comparta la reflexión que nos va a ubicar en ese contexto también que viene a fortalecer nuestro caminar diocesano con el año jubileo. Muy buenos días a todos. El texto bíblico de Levítico 25 nos ayuda a comprender lo que significa un jubileo para el pueblo de Israel. Cada 50 años los hebreos oían el son de la trompeta, el Yobel, que los convocaba el Yobil para celebrar un año santo como tiempo de reconciliación, Yobal.